Bienvenidos de nuevo. Espero que estén muy bien, con muchísima energía y listos para una historia que los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desgranar un secreto que ha estado ahí, latente, esperando a que un valiente lo sacara a la luz. Hablaremos de cómo un amigo, uno muy particular, de Demet y Can se interpuso, revelando algo que ni ellos mismos esperaban. ¿Están listos para sumergirse en este enredo? Pues pónganse cómodos porque esto se pone bueno, y si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras intrigantes historias. Imaginen la escena, Demet y Can, dos amigos inseparables, con una conexión que muchos envidian. Se conocen desde la infancia, han compartido risas, secretos, sueños, y por supuesto, también alguna que otra travesura. Su amistad parecía tan sólida como una roca, indestructible. Han sido cómplices en innumerables aventuras, se han apoyado en los momentos más difíciles y celebrado juntos los triunfos. Su vínculo se había forjado a través de años de experiencias compartidas, creando una red de confianza mutua que parecía inquebrantable. Pero como en toda buena historia, siempre hay un giro inesperado, un elemento que lo cambia todo. Y en esta ocasión, ese elemento fue una tercera persona, un amigo en común, cuya intervención, quizás inocente al principio, desató una cadena de eventos que culminó en la revelación de un secreto. No estoy hablando de una infidelidad amorosa, para nada. Esto va más allá, es algo que tocaba el núcleo de su amistad, de sus planes, de sus expectativas. Piensen en esa confianza ciega que uno deposita en sus amigos más cercanos. Esa seguridad de que ellos están contigo, que te apoyan, que guardan tus confidencias. Demet y Can vivían en esa burbuja de lealtad, y créanme, es un lugar maravilloso para estar. Una relación de amistad tan profunda como la suya es un tesoro, un refugio seguro en un mundo a menudo impredecible. Compartían no solo sus alegrías, sino también sus miedos más profundos y sus ambiciones más audaces. Pero nuestro amigo en cuestión, llamémosle el observador, tenía una perspectiva un poco diferente. Quizás por casualidad, quizás por un instinto, o tal vez por una situación que lo obligó a tomar partido, el observador se encontró en una encrucijada. Tenía información, un dato crucial que al ser revelado, no solo afectó a Demet y Can individualmente, sino a la dinámica de su relación. Su rol en esta historia es, sin duda, el más enigmático. ¿Fue un simple testigo involuntario, un mensajero accidental, o un actor consciente y calculador en este drama personal? ¿Qué tipo de secreto podría ser este? Pues imaginen algo que uno de ellos, digamos Demet, había estado guardando celosamente. Algo que afectaba su futuro, su carrera, o quizás una decisión importante que estaba a punto de tomar. Podría ser un proyecto profesional secreto, una oportunidad de estudio en el extranjero que no había compartido, un problema familiar delicado que quería resolver por su cuenta, o incluso una aspiración personal que consideraba demasiado vulnerable para exponerla. Y Can, su mejor amigo, estaba completamente ajeno a esto. No porque Demet no confiara en él, sino porque quizás consideraba que era algo que debía manejar solo, por orgullo, por prudencia, o porque no estaba listo para compartirlo aún. La carga de un secreto, por más insignificante que parezca desde fuera, puede ser pesada y solitaria. Aquí es donde entra el observador. Él, por alguna razón, sabía la verdad. Quizás lo escuchó en una conversación casual de Demet, quizás lo vio ocurrir, o quizás le fue confiado por otra persona que a su vez tenía la información. Y en un momento dado, quizás en una conversación casual, quizás en una situación de tensión, o tal vez en un intento por ser útil, el observador dejó caer la bomba. No fue de forma malintencionada, al menos no a primera vista. Pudo haber sido un comentario impulsivo, una indiscreción sin darse cuenta de las consecuencias, un lapsus linguae en un momento de distracción. O quizás si había una pizca de resentimiento, de envidia, de querer remover las aguas, de una competencia silenciosa o de un sentimiento de exclusión que lo llevó a actuar. La ambigüedad en sus motivaciones es lo que hace esta historia tan cautivadora. La reacción inicial de Can debió ser de incredulidad, de shock. Imaginen escuchar algo que contradice completamente la imagen que tenías de tu mejor amigo, de sus intenciones, de su realidad. No puede ser, Demet jamás haría eso, Demet me lo hubiera contado. Esas serían las primeras frases que pasarían por su cabeza, un torbellino de negación y confusión. La mente intenta aferrarse a la versión conocida de las cosas, a la imagen preestablecida de la persona amada. Y ahí es donde la confianza empieza a tambalearse, como un edificio en un terremoto.
Ahora piensen en Demet. Él, ajeno a la conversación, seguramente estaba en su día a día. Quizás planificando algo, quizás preparándose para esa gran revelación que tenía entre manos, o simplemente viviendo su vida sin imaginar la tormenta que se gestaba. Y de repente se encuentra con la mirada de Khan, una mirada que ha cambiado, una mirada de cuestionamiento, de decepción, de tristeza, o incluso de enfado. El momento del encuentro o el cruce de miradas, debió ser uno de los más incómodos y cargados de tensión que uno puede experimentar. El observador, una vez que soltó la información, quizás se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho y se arrepintió al instante. O quizás se encogió de hombros pensando, bueno, ya está dicho, y se desentendió del asunto. O peor aún, pudo haber disfrutado del caos que había generado. Pero el daño, o más bien el cambio, ya estaba hecho. La verdad, esa que estaba oculta, ahora flotaba en el aire, entre Demet y Khan, un elefante en la habitación que nadie podía ignorar. ¿Cómo se desarrollaron las cosas después? Pues es probable que hubiera una conversación tensa, llena de explicaciones, de acusaciones, de defensas. Khan querría entender por qué Demet no le había contado la verdad, la razón de su silencio, el motivo de su ocultamiento. Demet, por su parte, tendría que justificar su silencio, quizás apelando a la necesidad de tiempo, a la complejidad de la situación, o a un malentendido. ¿Y el observador qué papel jugaría en todo esto? ¿Intentaría mediar entre ellos, culpar a otro por haberlo llevado a esa situación, o simplemente se retiraría, dejando que los dos amigos resolvieran sus problemas solos, quizás observando desde la distancia con una mezcla de interés y aprensión? Este tipo de situaciones ponen a prueba las amistades más fuertes. La confianza es un pilar fundamental, y cuando se quiebra, la reconstrucción es un proceso delicado y a menudo doloroso. Quizás Demet sentía que tenía derecho a su privacidad, a sus secretos, a tomar sus propias decisiones sin la supervisión o el juicio de nadie. Y Khan sentía que como mejor amigo, como alguien que se consideraba familia, merecía saberlo todo, merecía ser incluido en las decisiones importantes que afectaban a Demet, porque eso era parte de lo que significaba ser un amigo verdadero. Son dos puntos de vista válidos, dos perspectivas diferentes sobre los límites de la intimidad y la lealtad, pero chocan de manera frontal en este escenario. El rol del observador es fascinante y a la vez perturbador. Fue un agente del destino, un catalizador involuntario que sacó a la luz una verdad que necesitaba ser expuesta, o simplemente un peón en un juego mayor, quizás manipulado por otras fuerzas o movido por sus propias intenciones ocultas. Si sus intenciones fueron puras, su acción fue torpe y poco reflexiva, demostrando una falta de comprensión de las complejidades de las relaciones humanas. Si sus intenciones no lo fueron tanto, entonces hablamos de una manipulación deliberada, de una jugada maestra para dividir o perjudicar a Demet y Khan, quizás por celos o por un deseo de sembrar discordia. Pensemos en las posibles consecuencias. Si la amistad se rompe, si la grieta se vuelve insalvable, sería una gran pérdida para ambos. La ruptura de una amistad tan profunda puede dejar cicatrices emocionales duraderas. Si la logran superar, si consiguen reconstruir los puentes que se han derrumbado, la relación podría salir fortalecida, con una mayor comprensión mutua, una comunicación más abierta y honesta, pero también con una cicatriz, un recuerdo de que incluso los amigos más cercanos pueden tener secretos y que la confianza, una vez quebrada, requiere un esfuerzo considerable para ser restaurada. Y la presencia del observador sería bienvenida en el futuro. Probablemente no, al menos no con la misma libertad y cercanía de antes. La confianza depositada en él se habrá erosionado, y su papel en la amistad de Demet y Khan quedaría permanentemente marcado por este evento. A veces, lo que parece un simple detalle, una anécdota insignificante, puede tener repercusiones enormes. Un comentario, un gesto, una revelación inesperada, pueden cambiar el curso de las relaciones humanas de manera irreversible. En este caso, la intervención de este amigo, el observador, fue el detonante que obligó a Demet y Khan a enfrentar una verdad que estaba oculta, una verdad que amenazaba con erosionar la base de su amistad. Este incidente nos recuerda la fragilidad de las relaciones y la importancia de la comunicación y la transparencia. Lo interesante de estas historias es que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Cuántos secretos guardamos de nuestros amigos más cercanos? ¿Por qué los guardamos? ¿Cuándo es el momento adecuado para compartir algo importante que podría afectar a otros? ¿Hasta dónde llega la confianza y la expectativa de ser informado? Y sobre todo, ¿cuánto daño puede hacer la indiscreción, aunque no sea intencionada, a la delicada tela de las relaciones humanas?
Demet y Can tuvieron que navegar por aguas turbulentas. Tuvieron que confrontar sus propias expectativas, sus propias necesidades y las de su amigo. Tuvieron que lidiar con la traición percibida, la decepción y la duda. Y el observador, ese personaje clave en esta trama, se convirtió en el punto focal de la controversia, el foco de atención y quizás de la culpa. Su decisión de hablar, de interponerse, forzó una situación que, de otra manera, quizás habría tardado mucho más en salir a la luz, o quizás nunca habría salido, dejando a Demet lidiando con su secreto en soledad. La revelación del secreto no fue solo un evento, fue un proceso. Un proceso de confrontación, de diálogo, de intercambio de emociones, de posibles reconciliaciones o de dolorosas separaciones. Y en el centro de todo, la amistad de Demet y Can, puesta a prueba como nunca antes. Lograron salir de esta más unidos, con un vínculo más fuerte y honesto, o la grieta fue demasiado profunda, dejando una marca imborrable que los distanció irremediablemente. Eso, mis amigos, es lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras. El desenlace, las consecuencias a largo plazo, la forma en que aprenden y crecen a partir de esta experiencia, eso es lo verdaderamente importante y lo que nos deja reflexionando. La resiliencia de la amistad frente a la adversidad es un tema universal. Así que, para recapitular un poco, tenemos a Demet y Can, dos amigos inseparables, cuya amistad parecía inquebrantable. Un tercer amigo, el observador, se interpone en su camino. ¿Cómo? Revelando un secreto que Demet guardaba celosamente, un secreto que afectaba su vida y que Can desconocía por completo. Esto genera tensión, cuestionamiento, shock y una confrontación inevitable entre los dos amigos. La confianza, ese pilar fundamental de cualquier relación sólida, es puesta a prueba de la manera más dura. La amistad se enfrenta a su mayor desafío. Y el futuro de su relación queda en el aire, suspendido en la incertidumbre, dependiendo de cómo manejen esta crisis, de su capacidad para perdonar, para comprender y para reconstruir. Espero que esta historia les haya parecido tan intrigante como a mí. Nos deja pensando en la complejidad de las relaciones humanas, en la delgada línea entre la privacidad y la transparencia, en la importancia de la honestidad y en cómo un solo acto, una sola palabra, puede cambiarlo todo para siempre. La vida está llena de estas encrucijadas, y observar cómo otros las navegan nos ofrece valiosas lecciones. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Espero de verdad que hayan disfrutado del vídeo y que les haya dejado pensando. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen que debió hacer el observador? ¿Creían que sus intenciones eran buenas o malas? ¿Cómo creen que reaccionaron Demet y Can en esa conversación crucial? ¿Alguna vez han estado en una situación similar, ya sea como el que guarda el secreto, el que se entera, o el que revela la información? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus experiencias y perspectivas enriquecen enormemente este espacio. Y si les ha gustado este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares, porque estas historias resuenan en todos nosotros. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Tenemos muchas más intrigas, análisis y reflexiones preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo fuerte para todos. Adiós.